a ver, nada más para ampliar el concepto del poder de Jesús y el poder de su muerte y resurrección para salvarnos, para redimirlo, que eso el poder de Dios a través de la persona y la obra de Jesús también se muestra a través del Evangelio de Dios, las buenas nuevas de lo que Cristo, de las buenas nuevas de cómo Dios ha rescatado o tiene un plan de rescate para pecadores, y lo que habla de Jesús y lo que él ha hecho, como dice ahí en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación y todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y es interesante la conexión. Esto me viene ahora de repente, ahora por el himno que cantamos, que hay una conexión entre la naturaleza de la palabra de Dios, las Escrituras, y la naturaleza del Verbo de Dios, el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Tienen la misma naturaleza porque hay una conexión ahí directa. Bueno, porque ambos son la revelación de Dios. Jesucristo es la revelación de Dios en persona, y las Escrituras es la revelación de Dios en palabras. Entonces, ambos hay poder porque es la naturaleza de Dios. Él tiene poder, Él es omnipotente. Entonces vemos también, por ejemplo, en Salmos 19, que habla de ese poder de la palabra de Dios en versículo 7 y adelante, cuando la nación de Israel como parte de este, conocemos porque los salmos, el libro de los salmos es un himnario inspirada que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. En otras palabras, tiene el poder a convertir el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace, tiene la capacidad, tiene el poder sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece Amén. Para siempre. La palabra de Dios es poderosa. Entonces eso es lo que hemos estado estudiando a través de Salmo 119. Entonces abran sus Biblias al Salmo 119, porque es el himno o el salmo más grande que tenemos sobre el poder y la suficiente, o se puede decir el poder suficiente de Dios en el Hijo de Dios. Y esta mañana concluimos con nuestro estudio sobre Salmo 119. Entramos en el último párrafo, o la última estrofa, la estrofa de Tau, del versículo 69 al versículo 176. Dice aquí la palabra de Dios: por delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo
porque no me he olvidado de tus mandamientos. Se llegamos a una conclusión apropiada porque aquí se ve en esta última estrofa un resumen de todo el Salmo. El salmista da un testimonio sobre la centralidad o el rol central que la palabra de Dios ha tenido en su vida y lo que debe tener en sí, por su ejemplo, en la vida de cada hijo de Dios. Expresa su deseo de comprensión aquí en este Salmo de la palabra de Dios. También él expresa las mismas peticiones que ha hecho a través del Salmo por su liberación de su sufrimiento que está pasando y pide por su renovación espiritual. Todas estas peticiones centradas en la suficiencia y en el poder de la palabra de Dios. El Hijo de Dios es el Hijo de Dios lo que testifica aquí en esta última estrofa y en sí lo que ha testificado a través de este gran capítulo es que el Hijo de Dios es impotente sin la palabra de Dios, ministrando a su alma para sostenerlo, guiarlo, revivirlo, consolarlo, animarlo, protegerlo y liberarlo. Podemos decir otra vez que es la misma naturaleza que vemos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él le dijo en Juan capítulo 15 a sus discípulos que sin mí son nada. Son nada. Entonces, necesitamos de Jesucristo, necesitamos de su palabra, de su verdad. Por eso Él ora por sus discípulos santificados, que ellos sean santificados en la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, vemos aquí una continuidad otra vez que el Hijo necesita vivir conforme a la palabra de Dios, necesita ser gobernada por la palabra de Dios. Su vida debe ser centrada en la palabra de Dios para sostenerlo, guiarlo, revivirlo y avivar su espíritu, consolarlo, animarlo, protegerlo y liberarlo. Sin la palabra de Dios, el salmista expresa que no conocería a Dios verdaderamente, no estaría caminando correctamente ante Dios, sería incapaz de soportar bien las pruebas y a la misma vez esas pruebas Dios lo ha usado para traerlo a su palabra. No podría entonces sin la palabra de Dios ser feliz y sentir su paz, como lo vimos la última vez, que esos que aman la ley de Dios y no hay para ellos tropiezo. Pero adorador de Dios sin la palabra de Dios. Nadie puede ser un verdadero adorador de Dios si no está adorando a Dios diariamente según su verdad. Según su verdad. Entonces en esta estrofa, esta última estrofa, vemos los diferentes tipos de oraciones que hemos visto a lo largo del Salmo, peticiones, principalmente, primordialmente, una afirmación, palabras de adoración y al fin, ahí en el último versículo, una palabra de confesión de lo que Él es sin la palabra de Dios en su vida. Entonces Él busca a través de la palabra de Dios, aquí Él refuerza el mensaje que el Hijo de Dios camina o anda en la palabra de Dios y busca comunicarse y depender del Dios de la palabra a través de la oración. Así que la vida del Hijo de Dios es gobernada por la palabra de Dios para conocer el Dios de la palabra. La palabra de Dios es su fuerza. El salmista entonces ante nosotros 4 áreas que demuestran que la palabra de Dios es central para la vida del Hijo genuino de Dios. Genuino
hijo de Dios vive la palabra de Dios. La palabra de Dios es centro o toma un rol central en su vida. Se demuestra que la vida de la palabra de Dios, que la palabra de Dios en la vida del Hijo de Dios es central cuando el Hijo de Dios usa su libertad para vivir según la palabra de Dios. Y 170, él le peticiona aquí a Dios: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi corazón, mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. En estos dos primeros versículos el salmista ora por comprensión y liberación. Aquí en el primer versículo, en el versículo 169, él pide que su clamor se acerque ante el Señor con el resultado de darle entendimiento. Sí, se puede decir que la forma ahí de esa segunda línea es una que Dios le causa a él a darle entendimiento. Al fin y al cabo, él depende de Dios por esta petición, por la respuesta de esta petición, pero que lo hace conforme a tu palabra, no conforme a cualquier entendimiento de la vida, de cualquier palabra de filosofía o de otras palabras bonitas de hombres. No, nada más él solo quiere el entendimiento que es conforme a la palabra de Dios. Él puede entonces saber que está viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y puede adorar a Dios bien y que pueda usar su liberación de su sufrimiento para adorar a Dios. Amén. Ahí en 170, su petición subraya la necesidad del favor de Dios para su liberación. Dice: llegue mi corazón delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Que vemos aquí en estos versículos se ven con frecuencia en este salmo. ¿Con qué frecuencia buscamos en nuestra vida cotidiana la comprensión de la palabra de Dios para consolarnos y guiarnos en nuestros sufrimientos? Muchas veces cuando estamos sufriendo, el único objetivo de nuestro corazón, o el deseo de nuestro corazón, es ser aliviado de esos sufrimientos. Señor, líbrame porque ya no quiero sufrir más. Esto duele mucho. Quiero ya sentir paz. Quiero sentir tranquilidad. No quiero sentir dolor. ¿Cuántas veces lo hemos pedido así? Y ya, y solo eso. No lo he hecho. ¿Cuántas veces lo hemos pedido? Quiero que me saque de este sufrimiento para buscar más de tu palabra, para vivir con esa libertad de sufrimiento conforme a tu libertad. Nosotros podemos clamar toda la libertinaje que podemos tener, libertad que podemos tener en la gracia de Dios, pero hay que tener cuidado que no estamos usando la libertad de la gracia de Dios para seguir en lo mal, en el pecado, o solo nada más para cumplir con nuestros deseos carnales, nuestras preferencias, no importando cómo afecta a otras personas. Pero lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, cuando dice aquí: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Lo interesante que hay que usar la libertad que viene por la gracia de Dios para servir por amor los unos a los otros. Porque toda la ley, fíjense lo que dice ahí, toda ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que de eso, bueno, una ley
Ahora nosotros estamos viviendo bajo la ley de Cristo, pero la continuidad de ese principio todavía sigue desde el Antiguo Testamento. En otras palabras, Dios quiere que nosotros usamos nuestra libertad para servir a otros, para amar a otros, no para solo para cumplir con nuestros deseos carnales. O primera de Pedro nos dice, cuando nosotros ya hemos terminado o hemos muerto al pecado por lo que Cristo ha padecido, ¿para qué? No vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Eso es 1 Pedro capítulo 4, versículo 2. Gracias. Entonces la palabra de Dios, particularmente el Evangelio, trae libertad. Pero la libertad no es para abusar esa libertad en una forma que a lo mejor afecta a otros creyentes de una manera mala, o desanimarla, o ser una ocasión de tropiezo para otros cristianos. Nuestra libertad es para buscar de Dios y vivir conforme a su voluntad, y para amar a otros, a servir a otros. Vemos la práctica, la continuidad de esta práctica aplicada en la vida del creyente aquí, aquí en el Salmo 119. Él quiere que Dios lo libre de su sufrimiento. ¿Para qué? Para que él viva conforme a la palabra de Dios. Y líbrame conforme a tu dicho. En otra palabra, conforme a tu decisión, a tu juicio. Entonces el salmista sirve como un ejemplo para que todos los creyentes busquen entender la palabra de Dios, para ver el valor del sufrimiento en su vida y para saber cómo responder a Dios de tal manera que agrade a Dios en sus sufrimientos. También él sirve como ejemplo porque nos libre de las circunstancias, para darnos libertad para aprender y aplicar la palabra de Dios. En otras palabras, como creyentes podemos buscar al Señor para aliviarnos de nuestro sufrimiento. No hay nada malo de pedirle al Señor por eso. No, yo no estoy diciendo que la palabra de Dios diga que hay que buscar el sufrimiento, hay que disfrutar del sufrimiento. El sufrimiento es para nuestro bien, y que cuando le oramos al Señor que nos saque del sufrimiento, que sea con un propósito espiritual, no solo un propósito carnal o temporal. En lo contrario, entonces no somos muy diferentes de lo que son materialistas o que no son cristianos. Los cristianos no tienen propósito, no tienen esperanza, no tienen una relación con Dios. Entonces, para ellos no se debe entonces experimentar con gozo en el corazón, y que cuando piden ser librados del sufrimiento, es solo eso, ser librados del sufrimiento. El salmista está pidiendo aquí ser librado para un propósito espiritual, para usar esa libertad, para buscar de Dios y vivir conforme a su palabra. La segunda manera que se demuestra que la palabra de Dios es central en la vida del creyente, del Hijo de Dios, es cuando vemos que el Hijo de Dios adora a Dios en espíritu y en verdad. En otras palabras, conforme a las verdades de la palabra de Dios, que revela quién Dios es. Lo impulsa a adorar a Dios. Versículo 171 al 172. Harán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos. Hablará porque todos tus mandamientos son justicia. Entonces el salmista desea adorar y alabar a Dios. Mis labios y en sí más mi lengua
como lo usa ahí en los dos versículos, mis labios, entonces mi lengua, todo expresando o equivalando a alabar verbalmente con la boca a Dios. El primer verbo ahí en versículo 171 usa un verbo ahí cuando habla de rebosarán alabanza, de exuberancia, como un manantial de agua. Y el segundo ahí, hablará mi lengua tus dichos. Sí, el verbo ahí comúnmente, si tienen la traducción, la Biblia de las Américas, canta lengua. Es mejor ver ahí el verbo de cantar. No solo hablarla, pero cantarla. El canto del cristiano es algo que Dios desea y espera. Amén. Aunque uno no tiene buena voz, Dios puede convertir, transformar tu voz a un sonido lindo en su oído. Especialmente si se expresa con un corazón sincero. Amén. Entonces el salmista quiere cantar alabanzas al Señor sobre su liberación con entusiasmo, con espíritu. Mis labios rebosarán alabanza. Como un manantial de agua que se brota, que se está botando. Entonces ahí está la parte de su espíritu. El enfoque de su alabanza lo vemos también ahí en el versículo 171, en la segunda línea. Cuando enseñes tus estatutos, ahí es la adoración en verdad, en la verdad. Podré entonces alabarte de una manera que agrada al Señor cuando me enseñes tus estatutos, cuando conozco la verdad, conozco tu palabra. Permite conocer la palabra, porque ahí en versículo 71 en sí no es una cláusula de tiempo, pero es una cláusula de causa. No solo cuando eso pasa, pero ¿por qué me enseñas? O debido que me enseñes tus estatutos. Mis labios rebosarán alabanza. Entonces, ese es el resultado, ese es el efecto de la causa cuando Dios nos enseña sus estatutos. Cuando estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Y por qué? Bueno, la segunda línea de 172 también nos da otra razón, porque tus mandamientos, todos tus mandamientos son justicia. La palabra de Dios es justa. Entonces, ¿cómo podría suceder la capacidad para conocer la palabra de Dios? Bueno, ciertamente era se esperaba y era el costumbre de aprender de la enseñanza de la palabra de Dios que vendría de los sacerdotes judíos. Ellos tenían el rol, el papel de enseñar la ley a Israel. Eso nos lo indica ahí, nada más un momentico aquí, en Malaquía capítulo 2, versículo 6. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque el mensajero es de Jehová de los ejércitos. En los salmos que otro camino era a través de las meditaciones del corazón, ¿verdad? No cada hogar y cada individuo tenían en sí la Biblia en sus manos. Amor que saber eso, pero eso no era la realidad. La manera que la gente aprendía de la palabra de Dios era por la enseñanza de los sacerdotes. Ellos daban una exposición, leían y daban una exposición de la palabra de Dios. Entonces era la responsabilidad de las personas. Muchas veces hoy día la responsabilidad de una buena prédica, la carga se pone todo en el predicador, pero en sí, en el Antiguo Testamento, la carga era en los
en los oidores. Tenían que oír bien la lectura de la palabra de Dios y escucharla. ¿Y tú sabes qué? Guardarla, memorizarla, meditar en lo que han aprendido. Salmo 1 comienza los salmos de esa manera. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo eso es posible si no tenía la Biblia en su mano? Porque la tenía que escuchar la lectura y la enseñanza de esa palabra. Procurar oírla bien y entonces seguir meditando en esa palabra cada día. Memorizarla. Antes de eso, Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Seguro que yo lo expliqué, pero por si acaso. Por ejemplo, algunas veces en muchos pasajes de la se escribieron de tal manera para ayudar en la memorización de la palabra de Dios. Como por ejemplo, este Salmo 119. Un largo Salmo, 176 versículos. Y bueno, 176. No tenían números, pero todavía marcaban cada línea con una puntuación. Y recuerda que cada sección o cada estrofa comienza con ¿qué? Una letra hebrea. Entonces es un salmo, lo que se llama un salmo acróstico. Ayudar para tener el mismo sonido, cada línea. Entonces, de cada 8 versículos, cada estrofa de cada 8 versículos, comienza con el mismo sonido de la letra o el consonante hebreo. O por lo menos si lo veían, tenían eso, y entonces eso ayudaba a memorizar la palabra de Dios. Josué capítulo 1, mira interesante aquí. Esta segunda generación dirigido por estaban a punto de cruzar el río Jordán para conquistar la tierra. Pero claro, como siempre entra el temor, ¿verdad? Un poco de ansiedad y temor porque la gente que vive ahí en la tierra de Canaán son gente formidables, intimidantes. Entonces eso, naturalmente, eso trae un poco de temor, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice aquí, lo que Dios le dice a Josué en capítulo 1, versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés. Estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Excelente. Entonces, en la exhortación, esfuérzate valiente. Que das a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Hay que a lo mejor sacar el niño. ¿Puede ayudar? Sí, hay un lugar, hay una clase para los niños. Si alguien le puede enseñarle a ellos, por favor. Entonces, versículo 7, solamente y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, y no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seáis prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vas. Amén. Es por la palabra de Dios que uno se puede esforzarse, tener valentía. Gloria a Dios. Hay que escuchar bien lo que Dios dice, lo que se está enseñando y guardarla y memorizarla lo mejor posible, las palabras de Dios. Nada más para un repaso aquí, ¿se acuerdan lo que el salmista dijo en versículo 11? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En otra palabra, he atesorado tus palabras. Entonces, era la responsabilidad del pueblo, del creyente, a escuchar bien y guardar las palabras en su corazón. Porque si el salmista escribió en el tiempo del exilio, entonces era a lo mejor un poquito mejor de a lo mejor tener acceso a la palabra de Dios, porque era durante ese tiempo, en esa historia de la nación de Israel, porque estaban exiliados y esparcidos por el imperio babilónico, que entonces surgió, se levantó, se estableció el ministerio de la sinagoga. Que el ministerio de los sacrificios y el ministerio de los sacerdotes para enseñar la palabra de Dios era todo ahí en el tabernáculo o en el templo. Pero ya con el templo destruido y ahora están habitando en el exilio, habitando en el imperio babilónico y separado, dividido como pueblo, ahí se levantó, se estableció las sinagogas. Y ahí entonces se leía y se enseñaba la palabra de Dios. Entonces era cuán importante entonces a leer la Biblia, escuchar bien la enseñanza fiel de la palabra de Dios y memorizar su mensaje lo mejor posible para que podamos adorar a Dios sinceramente, ¿verdad? Gloria a Dios. En versículos 173 y al 175 se ve otra demostración de la centralidad de la palabra de Dios en la vida del Hijo de Dios. El Hijo de Dios ama y busca a obedecer la palabra de Dios. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me... Tres peticiones son traídas a Dios por el salmista. Uno, la primera petición es por ayuda, su socorro, de la mano de Dios, de mano pronta. Claro, ahí Dios no tiene mano literalmente, es un dicho figurativo para hablar del poder de Dios, de una manera que uno pueda entender. Poderoso. Entonces el creyente reconoce su impotencia sin el poder de Dios para hacer por él lo que él no puede hacer por sí mismo. ¿Verdad? Que él está peticionando, líbrame. Esté tu mano pronta. No lo puedo hacer. No somos nada sin el Señor. Amén. La base entonces de su apelación es que él ha elegido los preceptos de Dios. Fíjense ahí lo que él dice. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. Él quería conocer y observar los preceptos de Dios, la palabra de Dios. La segunda petición lo vemos ahí en versículo 174, ya es para su liberación.
He deseado tu salvación. Hablando aquí de su sufrimiento, ya le salvo espiritualmente, eternamente, pero él todavía quiere ser librado de su sufrimiento. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. La razón por la que él anhela la liberación es que la palabra de Dios, la ley aquí, es su deleite. Y la razón por qué la palabra de Dios es su deleite es que en parte promete la salvación a los santos, la salvación donde Dios, recuerda, ha hecho un pacto con el pueblo de Dios. Los miembros del pueblo de Israel. Y entonces parte de esa promesa que lo vemos en Deuteronomio, que también es citado en Hebreos capítulo 13, por ejemplo, es una promesa que aunque fue a Israel, se aplica a la iglesia también. Cuando él prometió y el salmista hubiese conocido estas palabras de Dios, estas promesas. No te desampararé ni te la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es su deleite, su delicia, su gozo, su oración para ser liberado y porque de una manera que agrada al Señor con esa liberación. Pero de todas formas es una oración que será respondida, será contestada por Dios de una manera u otra. Si no es en esta vida terrenal, será en ser librado de los sufrimientos, los padecimientos de esta vida terrenal. Esa es la esperanza de cada creyente hasta en el Antiguo Testamento. ¿Saben lo que leí del Salmo 73? Cuando el salmista dijo aquí en versículo 22, perdón, versículo 24, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Hasta Job mismo tenía una esperanza. Esto era ante los tiempos de Moisés y de la ley, pero él también como viviendo los tiempos de los patriarcas, él también tenía la esperanza de la redención de Dios y de la resurrección de su Redentor. Dice ahí en Salmo 110, en Job 19, versículo 24, 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Hasta David mismo, que en sí David fue porque Pedro cita este salmo cuando él habla de Jesucristo y su resurrección del Salmo 16. Cuando él habla aquí que él no dejará a su siervo a sufrir en Sheol, en Salmo 16, versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Todo eso eran verdades de que hay una vida después de la muerte, que hay esperanza en el Señor, no solo para esta vida, pero para la vida gloriosa que viene después. Sí, Él quiere ser librado de su sufrimiento ahora, o lo más pronto posible en su vida terrenal, pero al fin y al cabo, Él sabía que la esperanza del creyente hasta en el Antiguo Testamento es que el Señor va a librar, no va a abandonar a su pueblo, no abandonará a sus hijos, y esta oración será contestada de una manera u otra.
Y entonces, en consecuencia de eso, Él trae una tercera petición que lo vemos ahí, y es: viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. En otras palabras, Él anhela ser renovado espiritualmente, ser avivado espiritualmente, que eso lo hemos visto varias veces en el Salmo. ¿Cuántas veces Él quiere ser sostenido o fortalecido por la palabra de Dios en su vida? O sea, hay fuerza, hay poder en Jesús, pero hay poder en la palabra de Dios. Amén. Para dar fuerza al creyente que está sufriendo. Encontrado aquí en los Salmos y citado por Pedro en capítulo 3, versículo 12, en sí se ve en Salmo 34, y es este dicho. Y en Salmo 34, y es citado por Pedro también en 1 Pedro capítulo 3, versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, porque el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Otro principio que vemos aquí es que Dios, las oraciones de sus hijos, Él está atento a sus hijos que quieren vivir una vida que lo agrada a Él, a complacerlo. Esto no es la manera que muchos cristianos o mucha gente le oran al Señor, que se olvidan de Dios, no están viviendo, por seguro no están viviendo en una relación con Dios, no están ni acordándose de la palabra de Dios. En otras palabras, la palabra de Dios no tiene ninguna existencia, menos que tiene un rol centro, ¿no? Es que no tiene ningún rol en la vida de uno. Pero entonces cuando uno está, ayúdame, sácame. Dios dice claramente que si tú no eres un hijo de Dios, si tú no eres una persona que Él ha salvado y ha imputado su justicia a tu cuenta, y tú no estás viviendo como debe un hijo de Dios con Él, conforme a tu palabra, Él no tiene ninguna obligación, a prestar atención a tus oraciones. Y tú no debes esperar que Dios esté atento a tus oraciones, excepto la oración de pedirle a Él de su misericordia. Que te perdone de todos tus pecados, que te cambie tu corazón, que te dé vida, que te traigas acerca a Él para que Él se acerque a ti. El verdadero creyente puede orar al Señor con la oración que el Señor considera seriamente sus oraciones, con la expectativa que Dios considera seriamente sus oraciones. Las 4 razones indicadas en estos versículos para que las oraciones sean contestadas revelan la centralidad de la palabra de Dios en el Hijo. Y examínese si esto es cierto en tu vida, si tú dices que tú eres un hijo o hija de Dios. El creyente busca la palabra de Dios y está decidido a obedecerla. Fíjense lo que dijo ahí en la segunda línea del versículo 173. Porque tus mandamientos he escogido. Por eso, por favor, que tu mano venga pronto para socorrerme. Porque ya yo he estado buscando tu palabra. Yo he escogido a seguir a tu palabra. La segunda razón es que el creyente he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe. Obedeciendo la palabra de Dios sin obstáculo. Especialmente los obstáculos que traen los hombres, ¿verdad? Hay muchos cristianos ahora que viven en este mundo donde están buscando la palabra de Dios, están leyéndola, se están reuniendo secretamente, ocultamente para
ser anhelado y animado por la palabra de Dios y tener la libertad de salir y vivir claramente como cristianos, sin ser perseguidos o matados. Esta semana que ha pasado, estaba leyendo misioneros cristianos que han sido matados en Uganda porque están trayendo el evangelio a musulmanes ahí, se están convirtiendo y por eso lo están matando. Gracias, Señor, que todavía hay esos creyentes reconocen que su esperanza no está en este mundo terrenal, en esta vida terrenal, y quieren ser fieles en su testimonio y ser testigos del evangelio. Wow. Nosotros tenemos toda esta libertad aquí. Estamos esperando que alguien nos va a tocar aquí en la puerta. La policía, las autoridades. Sí, claro, hay gente loca que quieren entrar en algún reparto, pero eso es raro. Nosotros estamos viviendo una libertad. Y entonces debemos estar usando esa libertad para entonces obedecer libremente la palabra de Dios. La tercera razón es que la palabra de Dios es la devoción y deleite del creyente, como él dijo aquí, y tu ley es mi delicia. Se puede decir eso de cada uno aquí. El creyente desea alabar a Dios según y obligado por la palabra de Dios. Y tus juicios me ayuden. Yo quiero hacer lo que tu juicio me manda a hacer. Versículo. Vemos la última manifestación de la centralidad de la palabra de Dios en la vida del Hijo de Dios. Y es para regular y restaurar su vida espiritual. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. El salmista entonces es un ejemplo de un hombre humilde y honesto. Primero, él se llama un siervo de Dios. Aunque él es también un hijo de Dios, él es un siervo. Y el creyente debe ser consciente, como él no poder aquí, a reconocer que en su vida sigue siendo la propensión de alejarse de la voluntad de Dios en actitudes y acciones pecaminosas. Fíjense que él dice, yo anduve errante como oveja extraviada. Recuerda otra vez en el versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado, andaba, mas ahora guardo tu palabra. Versículo 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me aflige. Aquí de su sufrimiento, él no está olvidándose del valor de su sufrimiento, porque Dios lo tuvo. Él anduvo errante como oveja extraviada. Sin el Señor como su gran y buen pastor, porque este es, ¿verdad? Este es el lenguaje de pastor, ¿verdad? Amén. Ya busca a tu siervo, como un pastor busca a sus ovejas. A veces su palabra, el creyente, es sin la palabra de Dios, sin la guianza de la palabra de Dios, la protección de la palabra de Dios, la fuerza, el fortalecimiento que viene por la palabra de Dios. Entonces, él es una oveja perdida, extraviada. Entonces, como creyentes, nosotros debemos tener el mismo sentido de nuestra debilidad pecaminosa y tener una conciencia de amor a la palabra de Dios para
regular o gobernar nuestra vida, comenzando con el arrepentimiento y la confesión habitual. Como lo vemos en 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Esto no es un versículo para compartir en un mensaje evangelístico. Esto es para cristianos, para hasta probar quién son los cristianos verdaderos. Los cristianos verdaderos no niegan que tienen todavía o que todavía pecan, pero ¿qué es lo que hacen como hábito? Confiesan sus pecados. 1 Juan capítulo 1. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Martín Lutero comenzó las 95 tesis que él fijó ahí en la puerta del castillo en Wittenberg, Alemania. Palabra, y lo cito ahora. Cuando nuestro Señor y Maestro y Amo Jesucristo dijo, arrepiéntate, quiso decir que toda la vida de los creyentes debe ser de arrepentimiento. Sabemos que cada día somos destituidos de la gloria de Dios. Y debemos estar por lo menos conscientes de esa debilidad y decirle, Señor, perdóname, Señor, hoy. Gloria a Dios. La sangre de Cristo paga por mis pecados. Gracias que todos mis pecados son pagados. Y que yo soy la oveja del gran y buen pastor. Entonces la palabra de Dios no solo convence al hijo de su pecado, sino que también les recuerda la renovación que viene del perdón de su Padre Celestial, que promete darles libre misericordiosamente a cada oveja, a cada siervo, a cada hijo, porque el perdón se basa en la muerte de Cristo. O sea, la palabra de Dios es central en la vida del Hijo de Dios. Y lo vemos centrado aquí de esta manera cuando estamos utilizando nuestra libertad para vivir según la palabra de Dios. Cuando estamos adorando a Dios en nuestra vida cotidiana en espíritu y en verdad. A obedecer la palabra de Dios habitualmente. Y cuando nosotros nos sometemos constantemente a la palabra de Dios para examinar, restaurar nuestra vida espiritual, especialmente cuando nos extraviamos. ¿Verdad? Damos el Salmo 119. Aleluya, ¿verdad? Amén. Ponerlo de pie. La palabra de Dios en el Hijo de Dios. Para conocer el Dios de la palabra.